Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios, Israel es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto? Con gran poder y vigorosa mano, ¿vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. El Señor anunció el castigo con que había amenazado a su pueblo. Y el Señor renunció el castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice Yahvé, da esta instrucción a Moisés: es necesario volver a recordar al pueblo quién es su Dios. La intervención que le pide Yahvé a Moisés que haga es para que vuelva a tener un encuentro, para poner orden otra vez. Es decir, ya este pueblo se ha de alguna otra manera distorsionado, ¿no? Se ha vuelto rebelde, se ha opuesto, se ha rebelado contra su Dios. Dice: pues no me asiste, no sabemos nada de Moisés, no ha bajado, nosotros aquí olvidados, ¿qué hacemos? Hay que rebelarnos. Es interesante porque este comportamiento podríamos tenerlo tú y yo, es decir, también necesitamos, ¿no?, que de nueva cuenta, ¿no?, vuelva a tener con nosotros un encuentro nuestro Señor. Es decir, también de alguna otra manera es un modo de renovación el que necesitamos constantemente, y lo vemos como a veces lo llevamos a tal practicidad muy religiosa. Por ejemplo, cuando vamos a Hora Santa, cuando asistimos a misa, cuando nos confesamos, no se diga, es un sacramento por excelencia donde renovamos nuestra alianza, renovamos nuestra comunión, nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la hemos quebrantado a través del pecado, la hemos quebrantado a través de ciertos ídolos que nos vamos creando, lo vamos quebrantando a través de nuestra infidelidad, por habernos dejado convencer por el mismo pecado o por nuestras debilidades. No siempre es el demonio el culpable, también nosotros, ¿verdad?, cometemos ahí el error de abrirle la puerta. Entonces es importante pues este primer punto que nos menciona cómo ahora en la actualidad nuestro Señor Jesucristo, ya no Moisés, sino nuestro Señor Jesucristo, es aquel que de alguna otra manera tiene este encuentro personal con nosotros, y que nosotros también necesitamos de estar buscando, ¿no?, esta renovación, esta actualización, volver a unirnos con Él, pues ya sea a través de la comunión, a través del sacramento de la confesión, lo dije hace unos momentos, como tal, la celebración de la misa, escuchando su palabra, valorando su palabra, como también puede ser de un retiro o puede ser de una hora santa. Pero ojo con lo que es el retiro, los retiros o los ejercicios espirituales, que estos son para concientizar y no para adormecer la conciencia. Sí, muchos de nosotros igual vamos a los retiros para escapar, ¿no? Escapar de los problemas, pero no. El retiro, yo lo digo en palabras muy burdas, muy simples.
A veces el retiro puede ser un campo de concentración para entrenarte y no tanto para olvidarte de las situaciones. No, es para entrenarte, es para prepararte en todo lo que se pueda, ¿no? Vaciarnos a veces de tantas preocupaciones, circunstancias y volver a retornar a este camino donde se nos recuerda quiénes somos, se nos recuerda nuestra identidad, somos hijos de Dios, ¿sí? Y también contamos con otra dignidad más, como seres humanos. Entonces, a veces el mismo pecado, la vida tan compleja del hombre, es decir, la situación venidera, los problemas, las adversidades, hacen que se nos olvide quiénes somos, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, y por eso es necesario esta intervención, ¿no? Como lo hizo Moisés, pero ahora en nuestro caso es el Señor quien constantemente está en contacto con nosotros a través de su palabra, su misma presencia real en la Eucaristía, que se manifiesta también a través del prójimo y como también lo hace en las circunstancias o en la misma creación. El segundo punto que resalto de esta primera lectura es también este texto mencionado: se han desviado del camino que yo les había señalado. Como nos dice aquí en esta lectura, le da pues después de esta indicación de que baje, dice: no tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Aquí viene lo que había anotado: se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Antes de lo que mencionara como lo que es el becerro, primero le expresa: se han desviado del camino que yo les había señalado. ¿Cuál era el camino al cual primero, de alguna otra manera, les habían hecho ver, ¿no?, a estos antiguos esclavos, ahora se supone libres, ahora se supone personas libres, se supone ahora un pueblo libre? Pues, ¿cuál era ese camino? El camino de la obediencia, el camino de la humildad, el camino de la escucha, ¿sí? El camino que lleva precisamente a esa liberación. Pero lamentablemente ahora, ¿no?, por esta adoración que hacen este antiguo, o más bien a este, ¿cómo se dice?, falso Dios, con D minúscula, pues vuelven a esclavizarse por sus propias manos, ¿no? Y que actualmente podemos traducir este camino como el mismo Cristo. Dice aquí, bueno, este comentario propio dice: Yahvé ya había señalado un camino. En nuestra actualidad es Cristo el camino, ¿sí?, que constantemente se manifiesta en nuestras vidas, recordándonos también el camino, es decir, que es Él, pues, el mismo camino, ¿no? Entonces, anteriormente, pues pudiéramos caracterizar este camino, vuelvo a repetir, con estos elementos que ya mencioné hace un rato, que es la obediencia, la humildad, ¿no?, la escucha de las instrucciones, ¿sí?, como en un momento se le dieron: a ver, vamos a salir de aquí. No crean que fue fácil para Moisés dirigir a todo ese pueblo de Israel, que en su primer momento pues no le creían, ¿no? Entonces, pues, ahora menos, ¿no?, que de repente dejan de tener ciertos alimentos, dejan de tener ciertas, ¿cómo se dice?, provisiones. Ya no hay como tal algunos aspectos para sobrevivencia, como el agua, la comida, y pues nada, ahí empieza en desesperación, y entra en desesperación este pueblo, y entonces empieza este acto de rebelación. Se rebelan contra su propio Dios y crean el propio, ¿verdad? Porque como el que me habían platicado que me iba a dar todo no me lo ha dado, entonces me creo el propio, ¿no? Y cuántos de nosotros igual no vamos a construir un becerro de oro, pero igual cuántos de nosotros nos construimos bajo nuestra propia conciencia, ¿no?, adormeciéndola, como lo dije hace unos momentos. Yo creo que esto no es pecado. Yo creo que asistir a misa en domingo no es tan importante. Yo creo que hacer mi sacramento, ¿para qué? Si estoy muy bien, no me pasa nada, ¿sí? Yo creo que
ver la misa a través de los medios no es pecado y es al contrario, está muy bien. Siempre me favorezco de los medios de comunicación porque ahí está la palabra de Dios. No importando que no asista presencialmente. Estamos ahí adormeciendo la conciencia, ¿verdad? No pasa nada, yo estoy bien, ¿sí? Nos vamos, nos confesamos, y el padrecito dice esto está mal, yo digo que no. En fin, ponemos pretextos, ¿no? A veces para la confesión, sí, hice esto y esto, pero porque el otro, pero porque a mí me hicieron, pero porque, o sea, ya no está ese reconocimiento de alguna otra manera de nuestro Dios a nuestro favor. Ahora lo tenemos de alguna otra manera en corrección. Válgame la redundancia. Fíjense nada más, como si nosotros fuéramos a enseñarle a Dios, ¿no? O sea, sí, el comportamiento de este pueblo igual puede ser el de nosotros. Esperemos que no, ¿verdad? Entonces, recordemos pues este camino, esta intervención de Moisés es para simple y sencillamente regresarnos al camino. Aquel entonces se presentan con unas características, hoy en nuestro tiempo simplemente se puede describir con un solo nombre, Cristo, dice el Señor, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Siguientes elementos que subrayo en esta misma lectura. Fíjense que es lo que hace unos momentos estaba precisamente leyéndoles, ¿no? En esta acción a la cual de alguna otra manera expresa Yahvé, de la cual están haciendo el pueblo con este becerro de oro. Se han hecho un becerro de metal, dice, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios, dice, y le han dicho, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto, que es lo que precisamente pongo aquí con palabras propias, rescatando pues algunos elementos. Esta acción a este falso Dios es precisamente el postrarse, ¿sí? El ofrecerle sacrificios. Dice, son acción, bueno, ahí me equivoqué, son acciones, quería decir ahí, que solamente deben estar dirigidas a Dios, ¿no? Este tipo de acciones no pueden corresponder a ninguna otra persona, ni a ningún otro tipo de Dios con D minúscula, solamente al Dios por excelencia, a Yahvé, al Padre. Y por supuesto, cuanto más nosotros hoy en este tiempo cuaresmal, por ejemplo, ¿no? Igual y puede ser siempre, pero ¿cuántos de nosotros también contamos con ciertas actividades, ciertas prácticas religiosas, ciertos elementos que precisamente atribuyen un ofrecimiento, un holocausto, una ofrenda a nuestro Dios? El sacrificio, por ejemplo, el postrarnos cuando estamos en la Eucaristía, en una adoración, por ejemplo, de una hora santa, en una capilla de adoración, o simple y sencillamente cuando comulgamos. Es importante, ¿no? Pero también esto llevarlo no solamente a cuestiones de gestos, ¿no? De símbolos, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. ¿De qué manera, pues, nosotros adoramos a nuestro Dios? Porque hoy igual la adoración la podemos tener para cualquier otra cosa menos a Dios, ¿no? Ya Padre Jorge en sus homilías nos ha explicado mucho dentro de sus enseñanzas a qué se refiere o en qué consta la adoración. Es hacerlo todo para, por y con Él, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida cotidiana pues hacemos todo para y con, pero en las cosas, ¿no? O sea, voy a ser madre o padre de familia, voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi labor, voy a relacionarme con el otro porque yo quiero obtener satisfacción, porque yo quiero que el otro se beneficie, ¿sí? ¿Cuántos de los padres de familia expresan el gran amor que tienen por sus hijos, pero no les comentan que este amor procede de un amor mucho más grande, muy superior, que es el de Dios? ¿Sí? Se llevan el protagonismo los padres, se anteponen, es decir, no funcionan como tal un Moisés, porque precisamente más adelante por ahí viene un acto muy interesante de Moisés, un acto muy generoso, que más adelante lo explico, ¿no? Entonces, ante un acto generoso totalmente contrario, pues está el acto egoísta, ¿sí? El decir, yo estoy para ti, pero no te muestro el origen, la fuente de dónde procede este amor que yo tengo por ti. Simplemente te muestro mi amor como la propia fuente, ¿no? O el propio origen. Es decir, de mí procede este amor, dice papá, dice mamá, le dicen a los hijos, pero más allá no va la explicación, no les dicen de dónde más puede proceder. Es decir, que
hoy en día también podemos contar, y no solamente los padres, con cualquier otra persona que siempre se antepone, ¿no?, ante el amor de Dios, ante la gracia de Dios, ante la gloria de Dios o ante el mismo Dios. Y eso se le llama protagonismo, ¿no? Entonces ahí es donde lamentablemente perdemos las almas, las desviamos a nosotros, las desviamos a nuestros sentimientos también en exageración, es decir, el sentimentalismo radical, como por ejemplo el resentimiento, la falta de perdón, o el no perdonar, pues, el no amar. Y entonces aquí es donde lamentablemente no los encauzamos para con Dios, sino para nosotros mismos, ¿no? Si no es a beneficio propio, es simple y sencillamente a su propia destrucción. Entonces, vuelvo a repetir, estos gestos que solamente van excluidos a Dios son acciones precisamente como el postrarse o el ofrecer sacrificios. Hoy, ¿cuántos, dice este comentario también propio, cuántos nos sacrificamos por tener siempre lo material o lo sentimental? Nuestros nuevos dioses es llevar a la exageración los fines temporales, que es precisamente lo que les acabo de explicar. También otro elemento interesante que es pronunciado por Yahvé, por Dios Padre. Veo que este pueblo, ¿sí? Aquí en esta primera lectura dice, veo que este pueblo es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. Solamente, fíjense lo que yo puse, apenas las primeras 4 palabras, no puse lo demás, solamente puse, veo que este pueblo. ¿Por qué? Porque es importante resaltar esta primera palabra, el verbo que pone, ¿no? Digo, hablando de gramática española, el verbo ver, veo que este pueblo, es decir, se da cuenta lo que está pasando. Y aunque tú y yo pensemos como que, bueno, al cabo, ¿qué tanto es tantito, no? De todas formas, al rato me confieso. Como si Dios no nos estuviera viendo, como si Dios dijera, ándale, pues, pécale y ya no te veo. No, claro que está viendo, claro que está cerca de nosotros. En Cristo, o sea, imagínate, el Padre ahora en Cristo, el Padre ahora encarnado, es muchísimo en cuanto más cercano está con nosotros. Si antes estaba cerca de su pueblo, ahora en Cristo es muchísimo más cercano. No puede haber lejanía de nuestro Dios, del que hoy con el que hoy contamos, que es Cristo. Hoy aún hay más cercanía y no podemos esconderle, evadirle nuestras faltas, nuestros pecados, si sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Por eso, de alguna otra manera, siempre se debe de contar con este sincero arrepentimiento, con esta transparencia. ¿Qué te puedo ocultar que tú no sepas? Claro que lo sabes. Tan solo lo que hace falta es decirlo. ¿Sí? Porque para decirlo pues también hace falta la humildad, ¿sí? Para reconocernos pues pecadores. Entonces pues es interesante cómo este Dios se hace presente de una manera muy interesante, porque no es un Dios lejano, es un Dios muy cercano, tanto que ve profundamente lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Dice, Yahvé no es un Dios ciego o sordo, es un Dios cercano que comprende. Hoy se revela, y cuanto más comprende nuestra conducta, no para favorecernos en el pecado, sino para sacarnos del pecado, ¿sí? O sea, no nos comprende para decirnos, ay, pobrecito, bueno, ojalá te pudiera ayudar. No, te comprendo para sacarte de allí. Sí, que precisamente el mayor acto que hace el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que estamos también a punto de meditarlo en esta Semana Mayor, en este Tríodo Pascual, vulgarmente le conocemos como Semana Santa, sí, es interesante porque precisamente ese mayor acto que hace, dar la vida por nosotros, es donde demuestra esa función, ese acto mayor de sacarnos de allí. ¿Sí? Dice, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Hay una entrañable relación, hay una cercanía impresionante, como no te imaginas. Es decir, hay una función, hay una acción, sorprendente y altamente poderosa para sacarnos de donde estemos y regresarnos a ese camino que es el mismo, ¿no? Que nos lleva al Padre. Y ese de sacarnos de donde estemos, claro que me refiero tan solo al pecado, pero igual lo podríamos
aquí diversificarlo. Podríamos entender por diferentes caminos que a veces andamos: vicio, la corrupción del corazón, ¿no? La ceguera, la sordera, que bueno, pues son de alguna otra manera causados por este mismo pecado. Entonces, hoy igual podemos mencionar otros aspectos como la depresión, ¿no? El menospreciarnos, el no valorarnos, el sentirnos menos amados, ¿no? Menos aceptados. Y eso, pues claro, a razón de que perdemos identidad porque es como de alguna otra manera a veces la misma función del pecado o del ambiente ahora en nuestra actual sociedad, que también vive muy sumergida en la oscuridad, pues llega a confundir a muchos, ¿no? Y lo vemos actualmente en diferentes aspectos. Así es que bien, es importante este último elemento que he mencionado de Yahvé, de Dios Padre. Es un Dios que ve, es un Dios que escucha, es un Dios que sabe por lo que estamos pasando. Siguientes elementos, dice Moisés: aleja el incendio de tu ira. Espérame, Señor. ¿Cómo que ya vas a acabar con el pueblo? Dice, después de esta frase, ¿no? De veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumir. Iba a acabar con el pueblo ya, ¿no? Dice, de ti en cambio haré un gran pueblo, le dice a Moisés, ¿sí? De ti en cambio, o sea, los demás ya que se pierden, ya se corrompieron, ya que se pierdan, pero en ti va a empezar. ¿Y qué dice Moisés? No, imagínate que hubiera actuado de manera contraria, ¿no? Que era lo que ahorita explicaba con los padres de familia. No todos, pero los que se dejan de repente llevar por el protagonismo, por el no, mi hijo tiene que ver a su padre, mi hija tiene que ver a su madre, y yo soy mucho padre y mucho madre para sus hijos, y esto y el otro, ¿no? Y se anteponen para con Dios, ¿no? O sea, no permiten que puedan ver a este Dios que es amor, ¿no? Sino que anteponen su amor, que muchos de los padres como que no sé si no vivan en este mundo terreno o no estén plenamente conscientes de que un día ellos ya no van a estar, ¿sí? ¿Y qué les dejaste a tus hijos? ¿Qué les dejaste a tu hijo o a tu hija? Porque si pensaste que tú ibas a durar para siempre, pues déjame decirte que no. Como cualquier persona o cualquier criatura o creación en esta vida terrena, un día terminará. Entonces, yo no sé qué esperarás, ¿no? Más adelante de ellos. ¿Con qué podrán sobrevivir? No me estoy refiriendo a los aspectos económicos, ¿no? Sino más bien a ese alimento primordial que es el amor de Dios, el alimento espiritual. Si tú no los enseñas que el único alimento es Cristo el Señor, entonces yo no sé con qué se van a alimentar y se van a defender a lo largo de su vida. Tú mismo que has recorrido camino, tú mismo que sabes que la vida es difícil, eso es la vida, ¿sí? Y no solamente para los que se portan mal, no, para todos. La vida es difícil, así es la vida, ¿sí? Entonces yo no entiendo cómo hay muchos padres de familia tan egoístas que piensan que van a durar para siempre, ¿no? Que su amor siempre les va a proteger para los hijos. Y no es cierto. El único amor que protege, que cuida, que salva, que alimenta, que nutre, que fortalece, es el de Cristo. No hay otro, ¿sí? Que también aquí hay un elemento importante. Muchos han de pensar que esto que acabo de decir solamente son para los padres de familia que viven dentro de la fe. ¿Sí? Que no viven dentro de la fe, que estos elementos que he mencionado son solamente para los padres inconscientes que no creen en un Dios. No, también son para los que se la viven noche y día en el templo, ¿verdad? Ahí tienes a los padres de familia. No es que hay que estar en las cosas de Dios, pero a sus hijos me los dejan ahí abandonados. O que simplemente muy rezanderos. No tengo problema con eso, no estoy criticando, simplemente hablo por el desequilibrio o el mal actuar. Rezando, pero no hay esa verdad en ellos porque no les hacen despertar de su problema. O esa incongruencia también. Rezo, pero cuando me pide un consejo, me pide escucharle, no lo escucho, no estoy con él. Entonces, como vemos, son conductas contrarias a lo que Moisés hace, porque Moisés demuestra ciertos caracteres de un buen líder
que ve por el pueblo y no se ve a sí mismo nada más. Ve por el pueblo de manera generosa. Hoy tenemos un líder mayor que Moisés, ¿sí? Es Cristo nuestro Señor, que vio por su pueblo, que vio por sus amigos, que vio por aquellos a quienes tenía que cumplirse la voluntad del Padre, dar la vida por nosotros, por amor simplemente. Entonces, ¿cuántos de nosotros de verdad, y digo, ya aquí dejo en paz a los padres de familia, no nada más los padres de familia, cuántos de nosotros encargados de algunas almas que el Señor nos ha encomendado, de verdad hemos entregado por ellos la vida? Y no me refiero que tengas que morir necesariamente, sino morir a ti mismo en el pecado, ¿sí? O sea, no se imaginan cuánta maldición traemos para todos aquellos que nos rodean cuando estamos en vida de pecado y no en vida de gracia, cuando estamos en esa esclavitud. Al contrario, y cuánta bendición traemos para aquellos que Dios nos ha encomendado cuando estamos en estado de gracia, cuando cuidamos y procuramos el estado de gracia. Que yo aquí tengo todo un tema, cuidado con esta parte del sacramento de la confesión. Sí, hay que valorarla, sí hay que procurar el alma, hay que confesarnos, pero cuidado, no hay que caer tampoco en ser demasiado escrupulosos. Cuidado con eso, porque de repente podemos perder el valor de la confesión. A ver si me doy a entender mejor. ¿Cuántos de repente están ahí confesándose, pero no luchan durante un buen camino? Es decir, se confiesan hoy y mañana otra vez, y pasado mañana otra vez, y luego otra vez. Espérame, trabaja también tú. Trabaja en enfrentar ese pecado, esa batalla. Yo no digo que está prohibido, ¿no? Digo, escuchamos muy bien el mandamiento de nuestra Santa Madre Iglesia. Y hasta en exageración dice cada año, ¿no? Pero también especifica. Y si vas a comulgar, bueno, hay pecado y vas a comulgar, bueno, entonces mejor sí confiésate. Pero procuremos mucho el tener ese momento equilibrado, tampoco lo exageremos, ¿sí? Porque si hay algo en el que tenemos que trabajar, es durante ese tiempo, ¿no? De el mes, de la semana, y no que, es que me voy a confesar porque pequé ayer. Bueno, ya está. Es que voy a confesar otra vez porque pequé otra vez ayer. No, espérate, no inventes, no desequilibres, no lleves a desorden esto, porque sí podemos caer en desvalorar este sacramento. Y entonces nada más estar atenido a que, no, pues al rato me confieso. No, espérame, no. Tiene que llevar también cierto equilibrio y tenemos por ello este tiempo para trabajarlo, ¿no? Porque si no, nunca vas a salir de esta inmadurez espiritual. Pero en fin, no es catequesis. Simplemente quería mencionarlo. Tenía que ver con esto. Entonces, pues, Moisés interviene y dice, ¿sabes qué, Señor? No, aleja, ¿verdad?, el incendio de tu ira. Qué tan importante es la intercesión para aquellos que no tienen muy conocido nuestro carisma, nuestra espiritualidad. Lo digo nada más como ejemplo, no como modelo, no, un ejemplo nada más, ¿no? Como los que he puesto. Nuestro carisma y espiritualidad de misioneros y misioneras de Jesús y de María es la oración y la predicación, ¿sí? La oración y la predicación, especialmente la oración de intercesión. Ustedes precisamente están viendo que a través de los medios, hombre, cómo nos llegan un friego de intenciones, perdón por la palabra, pero sí, nos llegan un montón de intenciones. Y es que precisamente parte de nuestro carisma, nuestra espiritualidad, es la intercesión, la oración de intercesión. Y precisamente esto es a lo que nos lleva a reflexionar esta manera de actuar de Moisés. Intercede por el pueblo, ¿sí?, antes de que le llegue el castigo. ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos incorporado de verdad en nuestra espiritualidad la intercesión? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, Señor, te pedimos por los pecadores? Porque ahí vamos nosotros, no creas que pedimos por un grupito aparte. No, somos vulnerables, somos débiles y estamos tentados a pecar. Por eso es importante, ¿no?, añadir ahí a tus oraciones, Señor, por los pecadores. No pongo nombres, simplemente pecadores en general. Vaya, vamos a pedir unos por otros, ¿no? Imagínate toda la humanidad pidiendo por los pecadores, simplemente, ¿no?
pues pedimos así en grandes masas, con eso de alguna otra manera, pues envolvemos, ¿no?, a todo mundo. Imagínate, pues cuántos no pecadores somos, pues muchos, ¿verdad? Todos somos seres humanos, ¿sí? Todos somos seres humanos y por lo tanto somos pecadores. Entonces, qué tan interesante es siempre la intercesión. Especifico más en 2 puntos más, precisamente de manera más detallada. Dice, no necesitamos quejarnos más del comportamiento o mal actuar del otro. Necesitamos interceder, ¿no? ¿Cuántos le invertimos más tiempo es que el otro y se equivocó y dijo? Hoy, ¿cuántos no tachan al pobre Papa Francisco en vez de pedir por él? ¿Sí? Digo, esto como un ejemplo de un acontecimiento actual de la iglesia. Igual lo puedes llevar a tu caso particular. ¿Cuántas veces te has quejado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Le inviertes más tiempo en quejarte que en pedir por él, que en interceder por él. Me da mucha curiosidad cuando algunas de las personas piden algún consejo. Bueno, me han pedido algún consejo. Y cuando les menciono la oración, esto siempre lo he comentado, me llama la atención porque cuando les digo, hay que orar por él, es como si les dijera ya lo último. Es como si les dijera, es que ya no hay remedio más que ora por él. O sea, como si eso no valiera. ¿Y cuántos de nosotros no entendemos el gran valor que tiene la oración cuando pedimos por el otro, ¿no? Es triste de verdad el caso. A veces vienen pidiendo esa solución pronta. Mira, haz esto, esto y esto y se va a convertir. No, no es así. No es así la situación, no es así el sentido de la evangelización, no es así el trabajo de aquel misionero que evangeliza. El sentido es estar en una íntima relación con Dios, con el Padre, como lo tuvo Moisés precisamente. O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón de sacar esa gallardía, esa valentía de interceder por su pueblo? Por la relación que tenía con el Padre, no porque él, yo soy muy bueno, por mis méritos. Porque soy un buen líder. No. Porque le nació así de la nada. No. Por esa relación que tenía con Yahvé Padre, con Dios Padre. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros nuestro mal actuar obviamente se resuelve o es un resultado de nuestra falta de relación con Dios? Así de sencillo. De nuestra falta de fidelidad con Él. De nuestra falta de estar en ese camino de gracia, ¿sí? De nuestra falta de tenerle el valor a las cosas sagradas, a las cosas de Dios. Hoy que vino más bien esta señora que nos ayuda a limpiar la capilla de adoración, me dice, Fray, me da mucha pena, dice, tenía muchas ganas de decirle hace mucho, pero no le había dicho. Le digo, ¿qué cosa? Me dice, es que cuando estaba limpiando encontré chicles pegados en las bancas. Y yo, órale, muy bien. Dije, qué padre. Fíjate nada más, aquí ni siquiera voy a meter la fe, ni la religión, ni la iglesia, ¿sí? Simplemente los valores. Oye, ya ni te comportas como persona humana, te comportas como un animalito, ¿sí? Imagínate el animalito, ¿dónde se hace el baño? Donde sea, ¿sí? Que así nos comportáramos, o así nos estamos comportando nosotros. Que nos hiciéramos del baño ahí donde sea, ¿no? Y entonces ahora un lugar que ni siquiera es algo comercial, sino más bien sagrado, que pertenece a Dios, pegando chicles en las bancas. ¿Es en serio? O sea, vuelvo a repetir, no meto ni siquiera los valores cristianos, los valores civiles, los valores humanos. ¿Dónde está tu comportamiento como persona humana? El respeto a ese lugar que no es tuyo a lo mejor, ¿no? Digo, así lo consideran muchos. Muchos en sus parroquias no consideran su casa. No consideran un lugar donde encontrarse con Dios. Lo consideran un lugar externo. Y ya quisiera verlos en su casa, a ver si pegan chicles en la mesa o en la silla, o a lo mejor y sí, así se comportan. Entonces no tenemos ese encuentro personal con Cristo, no tenemos ese encuentro constante a lo mejor. A lo mejor. Y por eso nuestro comportamiento muy débil a la hora de las tentaciones, ¿no? Andamos ahí coqueteándole al pecado muy constantemente, quizás. El último elemento dice, todo buen líder o administrador que esté bien relacionado con el Padre a través de Cristo, sabrá llevarlas a la salvación. ¿A quiénes? Pues a las almas que el Señor nos ha encomendado. Entonces, pues es triste, ¿no? Por eso que hoy
No solamente los líderes políticos, religiosos o de cualquier otro índole. Hablo también inclusive aquí por los padres de familia, que son la cabeza de la familia, a los cuales el Señor les ha encomendado ese cuerpo, vamos a decirlo, eclesiástico, pero un tanto cuanto familiar, ¿sí? Es aquella iglesia doméstica a la cual Dios Padre, bueno, nuestro Señor les ha encomendado a los padres de familia. ¿Qué tanto de verdad estarán conduciendo a su esposa, a sus hijos, padres de familia, a Dios? ¿Los estarán encomendando a Dios o los estarán llevando ahí por sus propios rumbos, ¿no? Sus propios caminos que ustedes mismos se construyen? ¿Por qué? Porque han pasado mayormente tiempo o su relación está mayormente invertida en el pecado que en la gracia, que en su relación con Dios. Conozco a grandes padres de familia que buscan una vez a la semana tener una hora santa en familia, no de manera individual, en familia, o rezar el rosario una vez a la semana si tú quieres. Qué padre sería que todos los días, pero entiendo las labores del día. También allí, ¿no? El cansancio del trabajo por el padre de familia. Bueno, una vez a la semana, si tú quieres, pero que no falle, que sea constante, ¿no? Y esa búsqueda, pues, de relacionarte con aquel por el cual procede la fuerza, el amor, por el cual procede aquella fuerza superior para sobrellevar cualquier situación y mantener unida, por supuesto, a la familia. Y el salmo que no se nos olvide: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Por el amor con el que fuimos creados en un principio, ten misericordia de nosotros, ¿no? Ese sincero arrepentimiento, ¿no?, que debemos tener, pues precisamente en cuanto a esa petición que hacemos, que nos perdone por su infinita misericordia. Y yo aquí en el Salmo, una vez leído y meditado, recuerdo, no sé, un ejemplo muy sencillo a la edad de la infancia, ¿no? Como los niños de alguna otra manera le piden a papá o a mamá que les compren algo, que les concedan algo, ¿no? Papá, cómprame esto, mamá, cómprame aquello. Y como de alguna otra manera el papá a veces rígido, cansado, la mamá preocupada por otras cosas, otras situaciones, les niegan a los hijos, ¿no? Y como de repente los hijos o nosotros cuando fuimos pequeños, pues parece ser que ahí es donde aprendemos las mañas o no sé dónde nos sale tanta creatividad que de repente, o rebeldía a veces, ¿no? Que de repente se nos ocurre a veces decir: acuérdate cuando, ¿sí? De repente acuérdate cuando, decirle a papá o a mamá para convencerlos de algo, ¿no? Acuérdate cuando tú fuiste niño, o acuérdate cuando me compraste, acuérdate que tú lo prometiste, ¿no? Esos niños parecen esponjas, ¿no? Toda la edad de infante siempre es así, parecemos esponjas porque todo lo absorbemos, ¿no? Y ya uno como adulto pues se le van olvidando las cosas, ¿no? Entonces de repente imagínate ese caso donde el hijo le está diciendo a papá o a mamá: tú me dijiste que me lo ibas a comprar, ¿no? Acuérdate aquella vez. Entonces, algo así me suena parecido a este salmo, recordándole a Dios Padre: acuérdate, mi Señor, por amor a tu pueblo, cuando tú le prometiste, como también lo dijo Moisés, ¿no? Cuando paró esa ira del Padre, le dijo: acuérdate que tú dijiste a aquel pueblo que, ¿verdad?, le ibas a ayudar, tú lo querías, tú eras su... Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Podríamos decirle: Señor, acuérdate, sí, por favor, acuérdate cuando diste la vida por nosotros, cuando intercediste ante el Padre por nosotros. Acuérdate cuando nosotros en sus debidos momentos nos arrepentimos, hoy otra vez nos arrepentimos. O sea, volver pues en esta íntima relación con el Señor y no perder este contacto. Y por último, pues el Evangelio. Cristo, la palabra del Padre, lo más cercano que tenemos del Padre. Hijo, de verdad es que este evangelio se presenta precisamente con este mismo tinte de esta primera lectura, ¿no? Dice
estudias las escrituras pensando, solamente subrayo eso porque el contexto es el siguiente. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Yo bien sé que este testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quisiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Dan testimonio de mí y me acreditan, dice, como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz y ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que las ha enviado. Es decir, pues, esta misma parte, ¿no?, en la cual subrayo estas escrituras, ustedes mismos no las han leído, las han estudiado, pero aún así no entienden que yo soy el Hijo de Dios, o no entienden que yo estoy cerca de ustedes, o aún así no entienden que yo soy el enviado. Entonces, lo mismo cada uno de nosotros, ¿no?, cuando se nos ha proclamado la palabra, más importante que ahorita, ¿no?, un estudio aquí breve, sencillo, más importante que esto en la misa, ¿no? Cuando estamos en la misa, ¿cuántas de las veces se nos ha proclamado la palabra y prestamos más atención en la mosca que va pasando? El sacerdote ya se equivocó en la lectura se tropezó, el audio no es tan bueno, en fin, tantos pretextos para no escuchar esta palabra. Esta palabra no es un libro solamente ambiguo, antiguo, ya pasó de moda. No, sigue hablando a tu circunstancia de estos momentos. Por eso, tener muy en cuenta el valor a esta palabra. Es esta relación tan íntima, tan estrecha. Yo he puesto a veces algunos ejemplos, como el caso de, por ejemplo, a los que tenemos familiares en el sur o en el norte, dependiendo de donde te encuentres, ¿no? Familiares lejanos a mucha distancia y que los añoras y tienes años sin verlos. O sea, yo te podía preguntar, ¿qué es mejor? Tener una videollamada, hoy que tenemos los medios de comunicación muy actuales, ¿no?, o esta tecnología muy alta, tener una videollamada o tenerlo de manera presencial. ¿Qué es mejor? Por supuesto que es tenerlo de manera presencial. Eso es muchísimo mejor, porque aprovechas ese contacto real, ¿no?, ya no virtual, sino real, la caricia, el beso, el abrazo, el afecto, el papacho, o sea, todo de alguna otra manera es más íntimo, es más cercano que verlo por una pantallita, ¿no? Besas al celular, pues no es lo mismo que besarlo, ¿verdad?, del cachete y abrazarlo y expresarle tu amor, tu cariño, al igual que este familiar tuyo. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esto que es la palabra así de cercano? ¿Sí? Que se nos está allí revelando, nos está hablando, y no lo hacemos, no lo valoramos, ni lo leemos por nuestra cuenta, ni lo aprovechamos cuando se nos proclama. Entonces, nos estamos acostumbrando, ¿verdad?, a un comodismo. ¡Ay, detrás de la pantallita! ¿Para qué voy a misa? ¿Sí? Si en los medios dan la misa también. Entonces, cuidado con eso. Te vas a ir enfriando. No vas a saber conducir a esas almas que Dios te está encomendando, porque te estás dejando envolver por una vida tan simple, tan cotidiana, tan rutinaria, tan robótica, y no estamos de alguna otra manera alimentándonos por este amor auténtico. Para entender qué es la palabra del Padre que está encarnada en el Hijo, es mejor que un medio de comunicación, ya que es el mismo Padre hablando. Y por último, estas otras dos expresiones: no queréis venir a mí para tener vida. La vida eterna se llega por medio de Cristo, que es el camino, y lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, quien a su vez nos lleva a practicarla. Os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros.
¿para qué quiere venir a nosotros? Si ya lo tuviéramos, no necesitaríamos venir, venir. Pero como no lo tenemos, por eso insiste en entrar. Y por último, dice aquí el Señor, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Pregunta, ¿creemos todavía en él? Porque si no, entonces no hemos tenido de verdad este contacto tan cercano y tan real con Él. Él nos espera y nosotros debemos responderle a este llamado.